Amigo, el segundo anime de la temporada, con un protagonista mega poderoso que no sabe que es un superpoderoso. Así que deja un me gusta y suscríbete para la parte 2. Y vayamos al anime. Y al principio de todo, un niño Kurt habla de la situación actual de una aldea, atacada frecuentemente por un Fenrir, un monstruo de nivel S, capaz de destruir una ciudad entera por sí solo. Y precisamente por sus constantes ataques, esta aldea decidió contratar al equipo de Kurt, los colmillos del dragón llameante, para derrotar al monstruo. En cuanto aparece el Fenrir, Bandana lo persigue, atándolo con sus hilos, y la criatura la lanza contra la pared. Bandana es curada pronto por la sanadora del equipo, una sacerdotisa llamada Marlefis. Entonces, Bandana regresa al combate, conteniendo por completo al Fenrir. Al ver a la criatura inmóvil, Golnova, el guerrero llameante, se lanza al ataque y remata a Fenrir con un espadazo. Tras derrotar a Fenrir, el grupo de los colmillos del dragón llameante empezó a ser tratado como un grupo de héroes por la aldea. Sin embargo, Kurt siente que, en su caso, la gente no suele recordarlo mucho, ya que Kurt es un niño simple sin poderes y que pertenece a un grupo de héroes que destacan. Y bien, tras tomar un descanso en un restaurante de la aldea, Golnova empieza a quejarse de la comida local y le pide a Kurt que le prepare algo rico. Al oír esto, Bandana les recuerda a todos que esta será la última vez que tendrán la oportunidad de comer algo preparado por el chico. Ante esto, Kurt no entiende exactamente a qué se refiere, y entonces Golnova lo llama lento y le informa que está despedido del grupo. Al oír esto, Kurt le pregunta si hizo algo mal, y Golnova responde que, de hecho, el chico hizo muy poco, siendo completamente inútil en la pelea anterior contra Fenrir. Además, Golnova dice que solo sirve para tareas estúpidas. Después de todo, el chico ni siquiera puede matar a un slime. En cuanto a Marlefis, explica que un grupo solo puede estar formado por un máximo de 4 personas, por lo que tendrán que destituir a Kurt y poner a un mago de alto nivel en su lugar, ya que solo así el grupo podrá seguir fortaleciéndose. Y tras ser expulsado del grupo, Kurt comenzó a viajar sin rumbo, y cuando se ve en la necesidad de ganar dinero para sobrevivir, Kurt acude a una agencia de empleo de Halo y pasa por una breve entrevista con la recepcionista local. Pero en cuanto ésta le pregunta sobre su experiencia laboral, Kurt sonríe con torpeza y dice que solo realizó algunas tareas sencillas para el grupo de aventuras Flaming Dragon Fangs, el mismo grupo que posteriormente ascendió al rango SS. Y aunque lo han despedido del grupo, la recepcionista lo tranquiliza, diciéndole que esto ya cuenta como experiencia laboral y que, además, el grupo es muy querido, lo que, a su vez, ampliará las oportunidades laborales de Kurt, solo por haber formado parte del grupo. Tan pronto como terminan la entrevista, el empleado lo llama para realizar la prueba de aptitud, y como todos en ese mundo ya saben, las aptitudes son talentos otorgados por Dios, por lo tanto, no se pueden adquirir de ninguna otra manera. En esto, Kurt se sorprende por la posibilidad de descubrir algún talento oculto que pueda tener, pero antes, el empleado le informa que las aptitudes también tienen rangos, que van desde el rango G, es decir, sin ningún talento, hasta el rango SSSS, que en este caso es el rango más alto que alguien puede alcanzar. Y bien, después de pasar las pruebas de aptitud, Kurt obtiene el rango G en todas ellas. Por lo tanto, se le considera una persona sin ningún talento para ninguna habilidad de combate. Por lo tanto, la chica le informa que esta gran limitación le dificultará encontrar trabajo. Al oír esto, el niño cae de cabeza sobre la mesa, decepcionado. Sin embargo, la empleada le recuerda que aún podría tener un trabajo más comercial. Después de todo, aún no ha probado su aptitud para cosas como la forja o la alquimia, ya que su técnico está fuera y regresará en una semana. Sin embargo, Kurt dice que, de hecho, apenas le queda dinero, así que no podía esperar mucho. Ante esto, la chica intenta hacer otra prueba con él, pidiéndole al chico que levante el saco de arena que está junto a ellos. Al intentarlo, Kurt gasta mucho maná, pero al final logra levantar el saco. Entonces, la chica dice que puede trabajar con mano de obra y le habla de un lugar que está contratando. Ante esto, Kurt le pide que le escriba una carta de presentación para poder trabajar en esa ciudad. Y tan pronto como llega a la obra, a Kurt le encargan la tarea de reparar un viejo muro. Antes de irse, el hombre le dice que se esfuerce al máximo. Al fin y al cabo, pagan por el trabajo realizado. Y si Kurt trabaja poco, ganará proporcionalmente. Y sintiendo
Sintiendo toda esta presión sobre sus hombros, Kurt pone todo su esfuerzo en el trabajo, y tan pronto como el empleador regresa a la obra, se sorprende al ver que el chico hizo un tercio del muro en solo 3 horas. Entonces, le pregunta cómo logró Kurt hormigonar las partes más altas del muro, y entonces, el chico saca un trozo de madera que él mismo alargó para alcanzar las partes más altas, y dice que lo usó para hacer este trabajo. Y viéndolo tan inspirado con el trabajo, el empleador le pregunta ¿cuánto tiempo más piensa seguir trabajando allí? Y Kurt dice que quiere hacerlo una semana más. Al oír esto, el empleador lo despide del trabajo por ese día, pero al día siguiente, Kurt aumenta aún más su productividad, terminando una parte aún más grande del muro. En ese momento, el empleador lo despide definitivamente, diciendo que no necesita volver más. Después de todo, Kurt ya ha hecho el trabajo de una semana en solo 2 días. Al oír esto, Kurt insiste en seguir trabajando. Sin embargo, el patrón le recuerda que hay otras personas que también necesitan ese trabajo, así que si el chico sigue trabajando allí a ese ritmo, acabará quitándole trabajo a otras familias pobres que necesitan ese dinero. Así que el patrón le sugiere que vaya a trabajar a la capital, porque en un lugar más concurrido tendrá mucho más trabajo. Dicho esto, el patrón le paga a Kurt el resto de su trabajo y se marcha. Ante esto, el chico deduce que el patrón solo quería deshacerse de él, y por eso lo aduló antes de huir, para que la expulsión fuera menos dolorosa. Y bien, al regresar a la empresa Hello Work, Kurt se encuentra con una chica llamada Ulysia, quien discute con uno de los empleados porque quiere contratar a un minero y pagar los servicios según su productividad. Y como no hacen ese tipo de trabajo, la recepcionista le prohíbe contratar a los mineros de la compañía. Al notar todo el alboroto, la chica que hablaba con Kurt se acerca a ellos, y al escuchar las condiciones del contratista, sugiere que Ulysia reclute inversores para desarrollar la mina. Kurt, por su parte, escucha toda la conversación a distancia y está dispuesto a trabajar en la construcción de la mina, bajo las condiciones del contratista, aunque ella pueda acabar estafándolo, ya que no le hará ningún pago por adelantado. Pero al ver que Kurt es solo un chico débil, Ulysia se niega a que trabaje en su obra. Después de todo, no confía en darle trabajo pesado a un niño simple, así que pide contratar a un enano fuerte. Entonces, el empleado de la empresa le dice que siga adelante, 10 de plata por contratar al enano fuerte, pero al oír esto, Ulysia dice que no tiene ese dinero por ahora, así que decide aceptar la oferta de Kurt y lo contrata para construir la mina. Y después de que Kurt se va del lugar con el contratista, uno de los empleados termina cayéndose tras chocar con los sacos de arena que estaban en el camino. Entonces, el otro empleado le informa que esas bolsas se usan para medir el maná de las personas, y cuanto más maná tiene el individuo, más pesada se vuelve la bolsa. Sin embargo, estos objetos no suelen reaccionar cuando una persona normal entra en contacto con ellos, ya que el individuo necesita tener maná al nivel de un mago de la corte real para activar estas bolsas mágicas, y es precisamente por eso que son difíciles de manejar. Dicho esto, la empleada le dice a su compañera que saque las bolsas, y en cuanto intenta levantarlas, a la chica le extraña que la bolsa pese menos con ella. Después de todo, cuando Kurt hizo lo mismo, le costó un poco más levantarlas. Mientras tanto, Kurt y Ulysia van a una pequeña tienda de campaña. Al chico le extraña que solo haya una, y lo comenta en voz alta. Ulysia, por su parte, le dice lo que ya esperaba, que en este caso piensa dormir en la misma tienda que él. Pero al oír esto, Kurt dice que no puede dormir en la misma tienda con una chica guapa. Al oír esto, Ulysia se sonroja de vergüenza, y Kurt, por su parte, complica aún más la situación, diciendo que, como ha viajado mucho y ha visto a mucha gente, ella sigue siendo la chica más guapa que ha visto. Y al ver que no paraba de hacerle cumplidos exagerados, Ulysia lo agarró del cuello y le dijo que parara. Además, le informó que había trabajado como aventurera desde los 10 años, así que era imposible que fuera tan hermosa. Y bueno, esa misma noche, los dos fueron a la tienda a dormir. Ulysia vigiló para ver si Kurt sería el tipo de hombre que la atacaría, pero cuando confirmó que no haría nada, cerró los ojos y durmió más tranquila. Y cuando despertó a la mañana siguiente, Ulysia vio a Kurt durmiendo afuera con su ropa ordenada, y al ver que él era el responsable de esto, Ulysia le agradeció su amabilidad. Entonces, decide empezar a minar en una zona cercana, pero al enterarse de que pretende excavar al azar, Kurt la interrumpe y empieza a buscar lugares con más probabilidades de encontrar minerales. Al hacerlo, encuentra una roca, y al romperla, Kurt encuentra un mineral de cristal. Al ver esto, Ulysia se asombra, pues solo con ese mineral ya han logrado alcanzar un tercio de su objetivo.
Y cuando termina de romper las demás rocas, Kurt extrae una cantidad significativa de cristales, momento en el que Julissa sugiere que se lleven los cristales para venderlos. Sin embargo, Kurt le informa que los cristales pequeños no se pueden vender, por lo que decide transformarlos en cristales mágicos. Y después de despedirse, Kurt se queda en el bosque, y Julissa va a un gremio a vender los cristales mágicos. Y cuando pregunta quién habría fabricado esos cristales mágicos, simplemente le mostró un escudo de armas al guardia, demostrando que trabajaba para la familia real. Al verlo, el guardia se disculpó y le permitió vender los cristales mágicos, momento en el que Julissa le pidió usar su piedra de teletransportación para regresar a la capital real más rápido. Al ir a la tienda de una amiga, Julissa intentó vender uno de los cristales mágicos producidos por Kurt, cuando de repente su amiga lo valoró en 10 monedas de oro, dejándola atónita. En ese momento, vendió los otros cristales mágicos de Kurt, obteniendo un total de 500 monedas de oro. En ese momento, la amiga de Julissa le pidió que nunca vendiera esos cristales en ningún otro lugar. Después de todo, ninguna otra tienda comprendería el verdadero valor de esos cristales mágicos, además de que no los usarían para nada importante. Y, además de preguntarle esto, su amiga también le pidió a Julissa que le dijera quién fue el responsable de producir ese cristal mágico. Pero al escuchar esta petición, Julissa se niega a aceptarla de inmediato. Al fin y al cabo, necesita la autorización de esa persona para revelarle su identidad. Ante esto, la chica responde que le está dando una orden. Al fin y al cabo, es una maga de la corte real, y por lo tanto, tiene el mismo estatus que un conde honorario. Al oír este pequeño chantaje, Julissa afirma que ya no sirve a la familia real y por lo tanto no está obligada a obedecer las reglas de nadie. Ante esto, la chica desciende del Olimpo y como amiga de Julissa le pide a Kurt la dirección de un laboratorio real de investigación de tecnología mágica, donde actuará como varón honorario. Al escuchar esta propuesta mucho más convincente, Julissa decide aceptarla y, acto seguido, se dirige a la empresa Halo para averiguar más sobre Kurt. Tras acceder a la información confidencial del chico, Julissa decide irse, pero antes le da 499 monedas de oro a la empleada local y le ordena que entregue todo ese dinero a Kurt en cuanto lo vea. Además, le da una orden directa de la familia real a la empleada de la compañía. Tiene prohibido dar información sobre Kurt que no le concierna. Para empeorar la situación, al regresar al bosque, el chico simplemente construyó una casa usando solo madera durante su ausencia. Y durante la pelea, Golnova se desespera y envía a Marlefis cura rápidamente sus heridas, pero le informa que sus fuerzas se están agotando. Ante esto, Golnova se vuelve hacia el recién llegado al grupo y le pide que intente atacar con magia de fuego, pero el chico dice que sabe cómo hacerlo y le dice que se dé la vuelta. Mientras tanto, Bandana, de pie a lo lejos, observa la pelea entre ambos y se da cuenta de que el grupo ya está en ruinas. Y volviendo a Kurt, descubre que será el director de un laboratorio real para investigar tecnología mágica, y entonces pregunta por qué algo de este calibre ha caído en sus manos. Ante esto, Julissa le informa que la persona responsable de analizar sus cristales mágicos trabaja como maga de la corte real como pasatiempo, y debido a que tiene este importante puesto, decidió hacerlo por él. Pero al escuchar algo tan sorprendente, Kurt pregunta si esta chica no está mintiendo. Sin embargo, Julissa deja claro que de hecho es tan importante como dice ser. Pero incluso después de escuchar esto, Kurt rechaza la oferta porque no puede imaginarse trabajando en un puesto que lo pone por encima de otras personas. Después de todo, todavía se siente mal por su bajo rendimiento en el grupo Flaming Dragon Fangs. Y lo que es más, Kurt le recuerda que su trabajo actual es allí. Dicho esto, le pregunta si el dinero que obtuvo de los cristales le alcanzó para pagar sus impuestos, y Julissa dice que sí. Sin embargo, solo tomó una pequeña cantidad del oro que recibió por los cristales mágicos. Después de todo, él fue quien los creó, así que Julissa le informa que depositó el resto del oro en su cuenta. Pero al escuchar esto, Kurt dice que no necesitaba tomarse la molestia de hacer todo eso por él. Sin embargo, ella se opone a lo que dice y deja claro que nunca aceptaría tomar una cantidad tan grande de oro para hacer un trabajo tan trivial. Al oírla hablar, como si estuviera tratando con una gran cantidad de dinero, Kurt se confunde y Julissa, a su vez, decide cambiar de tema y le pregunta si le gustaría seguir minando. En ese momento, Kurt se emociona de nuevo y le cuenta que encontró un lugar en el bosque que parece contener buenos minerales. Al verlo dispuesto a continuar con el trabajo incluso sin dormir, Julissa le pregunta al respecto, pero Kurt dice que ya ha dormido 6 horas, lo cual le da tiempo suficiente para continuar
continuar el día. Al oír esto, Yurisia se preocupa aún más, porque el chico apenas ha dormido bien. Kurt recuerda que solía dormir solo 4 horas cuando estaba en el grupo Colmillos del Dragón Llameante, y entonces se siente culpable y promete compensar las horas extras. Y bueno, cuando llegan al lugar que Kurt les indicó, decide dejarla excavar sola, y él, por su parte, regresa al lugar donde encontraron esos diamantes el otro día y deja esa zona fértil para que Yurisia la explore sola. Y al caer la tarde, tras cavar un hoyo gigante en la zona, Yurisia encuentra un topacio gigante y deduce que puede ganar unas 3 monedas de oro con ese mineral, si le pide a Kurt que lo convierta en cristales mágicos gratis. Pero poco después de tener esta idea un tanto oportunista, Yurisia se da cuenta de que estaría explotando demasiado al chico al hacerle tantas peticiones. Bueno, y cuando va a ver a Kurt para ver el resultado de su minería, se lleva un susto aún mayor al descubrir que está llena de una caja gigante con mithril. Y al notar su cara de asombro, Kurt dice que ese mineral es muy fácil de encontrar en su antigua aldea y que por eso siempre los tiraban cuando los encontraban, ya que no tienen mucho valor allí. Y en cuanto a Yurisia, ella dice que el mithril es en realidad un mineral mucho más valioso que el oro o el platino en sí. Por lo tanto, se sorprende al ver que hay un lugar en el mundo donde hay tanto de este mineral que lo tiran a la basura, teniendo en cuenta que el mithril es muy difícil de encontrar en todo el mundo. Mientras reflexiona sobre estos detalles, Yurisia pregunta qué mineral busca además del mithril, y Kurt responde que en realidad busca oricalco, el legendario mineral conocido como el metal de los dioses. Al ver a uno de estos mineros en su mano, Yurisia se confunde, pues ni siquiera sabía que existía tal mineral en esa montaña. Al oír esto, Kurt afirma que es posible extraerlo de cualquier lugar. Sin embargo, Yurisia se opone, pues cree que es imposible encontrar oricalco tan fácilmente. En esto, Kurt explica que, al excavar 7 kilómetros en la tierra, cada vez es más fácil encontrar este mineral. Al oír esto, Yurisia recuerda que solo llevan allí medio día, así que se sorprende al ver que logró excavar 7 kilómetros en tan poco tiempo, y aún así volver a la superficie. Pero poco después, recuerda que está hablando de Kurt, y para él casi nada es imposible. Ella pregunta por el hoyo de 7 kilómetros que cavó, pero Kurt dice que ya lo ha rellenado, todo en tan solo 8 horas. De repente, el sol empieza a brillar desde una dirección diferente. Yurisia mira a un lado y se da cuenta de que ha atravesado la montaña, creando un túnel que conecta a Samaela con la ciudad de Taikone. Al regresar de la minería, Kurt se encuentra con Bandana, quien le informa que ya no forma parte de los colmillos del dragón llameante. Recuerda cuando Golnova salió de un restaurante y lo rompió todo, causando un gran revuelo porque no le gustó la comida. Y cuando extrañó la comida de Kurt, le pidió a Bandana que trajera al niño de vuelta, aunque fuera a la fuerza. En esto, Bandana le quita la piedra de teletransportación a Golnova, diciendo que necesitará usarla, pero que ya no tiene intención de regresar al grupo, especialmente después de ver a Golnova acorralado por los guardias, quienes posiblemente lo arrestarán por la confusión que causó en el restaurante. Al enterarse de que Bandana también fue despedida, Kurt se da cuenta de que no habrá posibilidad de que regrese al grupo algún día, pero al oír esto, Bandana le pregunta por qué le importa tanto ese grupo. Ante esto, Kurt le recuerda que está muy agradecido con Golnova por haberlo recibido. Al oír esto, Bandana recuerda que una amiga que tiene un estudio necesita empleados, así que le sugiere a Kurt que la ayude con eso. Y aunque no se cree muy útil, Kurt decide ir al lugar. Y Bandana, por su parte, retrocede con una sonrisa pícara y dice que ser aprendiz de la gran sabia no será tarea fácil para él. Luego explica que los talleres son instalaciones que producen y venden principalmente medicinas, espadas mágicas, dispositivos mágicos, entre otras cosas. El jefe de un taller es conocido como Atelier Meister y por lo tanto tiene autoridad especial en el desarrollo y la distribución de artículos. Además, estos talleres son respetados y tratados como vizcondes debido a su enorme importancia para la nación. Y bueno, volviendo a Kurt, camina hacia el taller con entusiasmo. Después de todo, no sabía que había un Atelier Meister en esa ciudad y tan pronto como llega al lugar, mirando el mapa, se pregunta si ha llegado al lugar correcto, porque parece ser la casa de una persona común y corriente. Kurt entonces mira un cartel junto a él y ve el nombre Taller de Ofelia, lo que confirma que está en el lugar correcto. Y en cuanto toca el timbre, Kurt es recibido por una jovencita que le hace preguntarse si ella es realmente la maestra del taller.
Y en cuanto a ella, la muchacha deduce que él simplemente... Aunque Kurt no está familiarizado con los elfos, dice que se pregunta si la Atelier Meister es realmente ella. Ante esto, la chica se presenta como Michelle la Lakota y explica mejor su puesto allí, diciendo que en realidad solo es la asistente de la Atelier Meister. Al oír esto, Kurt le informa que está allí por recomendación para ayudar en el taller. Ante esto, Michelle se emociona al descubrir que por fin tendrán ayuda con las tareas, y entonces lo arrastra dentro de la casa. En cuanto huele la casa, Kurt se tapa la nariz de inmediato. Michelle se disculpa y dice que tendrán que empezar por hacer una limpieza general de la oficina. Al ver eso, Kurt comprende de inmediato que la ayuda que necesitan es con las tareas de la casa y no con el estudio. Después de todo, el lugar está completamente comprometido. Michelle, en cuanto a ella, se disculpa por dejar la casa en ese estado y dice que no es muy buena limpiando. Bueno, tras quedarse solo con ese desastre, Kurt empieza a limpiar y termina el trabajo del día en tan solo 30 minutos. Hecho esto, se pregunta qué nueva tarea debería hacer, así que va a una habitación que cree que es la de Michelle, y al oír una voz que le autoriza a entrar, Kurt abre la puerta y se encuentra cara a cara con otra chica que se estaba cambiando en ese momento. Entonces, ella le pregunta quién es, y Kurt se presenta y dice que empezó a trabajar allí. La chica comenta que el atelier Ofelia fue al sótano. Kurt empieza a mirar el símbolo en el vientre de la chica, y pronto se da cuenta de que es una maldición. Le pide tocarla, y al hacerlo, Kurt se da cuenta de que la chica no siente dolor al tocarle directamente el símbolo en el vientre, deduciendo así que ya se ha acostumbrado al dolor de intentar tocarlo. De repente, en medio de la interacción, su estómago ruge, así que Kurt decide darle algo de comer. Mientras tanto, Yurisia lleva el mithril a Mímico para que lo evalúe y descubre que todo ese mineral equivale a 50.000 piezas de oro. Al oír esto, Yurisia empieza a preocuparse por la seguridad de Kurt, porque si descubren su habilidad para localizar minerales preciosos, podría sufrir algo grave. Ante esto, Mímico le informa que, en el mejor de los casos, solo lo secuestrarán, pero probablemente incluso podrían matarlo. Dicho esto, Mímico se pregunta cómo un chico de su calibre logró permanecer oculto tanto tiempo, momento en el que Yurisia comenta que se enteró de su despido del grupo Flaming Dragon Fangs. Al oír esto, Mímico recuerda que el líder de este grupo ahora es un hombre buscado. Y continuando la conversación, Mímico le pregunta qué planea ahora con Kurt, momento en el que Yurisia dice que quiere convertirlo en Atelier Meister. Después de todo, limitar sus acciones será más seguro que dejarlo ir por ahí destacando tanto. Sin embargo, Yurisia aún no sabe cómo convencerlo de seguir ese camino. Y bien, volviendo con Kurt, finalmente se encuentra con Ofelia, quien, al descubrir su encuentro con la chica maldita, le pide que no hable de ella con nadie. Cuando llega a la habitación de Lise, Ofelia le sirve la comida a Kurt, pero en cuanto la chica toma la primera cucharada, cae al suelo. Ante esto, Ofelia deduce que Kurt envenenó la comida e intenta buscar un antídoto de inmediato, pero antes de que pueda irse, Lise la interrumpe, levantándose de inmediato y diciendo que finalmente está curada. Ante esto, Ofelia observa el vientre de la chica y nota que el símbolo de la maldición ha desaparecido. Mientras tanto, un hombre misterioso acude a su superior para lamentarse de que la maldición se haya deshecho, momento en el que el hombre, frente al sirviente, se queja, diciendo que Lise necesita ser asesinada urgentemente. De regreso a Ofelia, acompaña a Lise a ver a Yurisia y Mímico, quienes, al ver a la niña, reconocen a Lise como la tercera princesa y se quedan sin comprender la presencia de una persona importante. Lise afirma que pretende descubrir quién está detrás de la maldición y que solo se salvó gracias a un chico llamado Kurt. Al oír esto, Yurisia y Mímico quedan inmediatamente asombrados por otra gran hazaña del chico, que no tiene ni idea de lo que hace. Amigos, estoy un poco impresionado, que curó una maldición con solo unas gachas. Pero veamos a dónde nos lleva esto. Creo que viene de esa aldea de personajes de rango S, de ese anime que no paran de matar Mahou por allí. ¿Sería un crossover? Sin embargo, solo lo sabremos en los próximos episodios, así que dale a me gusta y suscríbete para continuar. Fui